Bienvenidos de nuevo a este canal en donde siempre hablamos de arte. El día de hoy les hablaré sobre una obra de arte que fui a ver en estas 2 semanas. Esta obra de arte se llamaba Opción Múltiple. Les voy a explicar primero un poquito de qué trata y después les diré como sus elementos que pude observar. Para empezar, esta obra empezaba con la protagonista que se llama Diana en el psicólogo o como en un tipo de terapia como hipnótica. Entonces ahí hablaban sobre que siempre habían más personas que tomaban el control de sus decisiones y que no era ella. Y que aparte había algo que le daba mucho miedo y que la venía siguiendo pero que no se sabía qué era. O sea, ella no alcanzaba a ver quién era la persona que la andaba siguiendo. Acto seguido, ella llega a su casa y podemos ver que en su casa tiene 4 hermanas, en donde pues cada uno es una personalidad muy diferente. Cada que ella quiere tomar una decisión, alguna de sus hermanas interviene y la toma por ella, como protegiéndola de tomar una decisión equivocada, porque a Diana le provoca mucho estrés tomar una decisión y al final nunca logra tomar una decisión propia. El tema principal es que Diana va a tener una cita con un chico que se supone que le gusta, pero eso le pone muy nerviosa porque no sabe ni qué ponerse, ni qué comer, ni qué hacer, ni nada. Pero aún así quedó en que el chico y la persona que los presentó, que era su amiga, una compañera de trabajo, iban a ir a cenar a su casa. Para esto se supone que iban a mantener como ocultas a las hermanas para que no las fueran a ver. Bueno, entonces llega el chico y resulta que la amiga que los presentó no llega por cuestiones personales y los deja solos. Pero la situación la pone tan nerviosa que sus hermanas empiezan a intervenir. O sea, en vez de ella hablar con él, sale la otra hermana y habla con él y de repente así se empiezan a rotar entre las 5. Y ahí nos empiezan a mostrar un poquito que en realidad no son sus hermanas, sino que son personalidades de ella y que realmente no tiene hermanos. Solamente que ella tiene como un tipo de personalidad múltiple. En realidad es un trastorno disociativo que la hace tener varias personalidades que la protegen de la situación estresante. Cada que ella tiene que tomar una decisión estresante, se desconecta y alguna personalidad completamente diferente toma la decisión para que ella no viva ese estrés. Termina la cita siendo un caos súper estresante porque el chico se le insinúa mucho, quiere andarla agarrando a cada rato y pues ella está tan nerviosa que no sabe qué hacer, lo terminan echando y pues ya ni modo. Durante esta cita nos muestran que Diana tiene un problema con los vidrios o con los jarrones en específico. Bueno, sí, con cualquier vidrio que se pueda romper. Entonces en toda su casa no hay una sola cosa de vidrio. No hay copas, son vasos de plástico, no hay absolutamente nada que se pueda quebrar. Todo es plástico. Entonces su terapeuta, para que ella pueda mejorar un poquito, la manda a comprar un jarrón de flores. Entonces ella lo compra y durante toda la obra se puede ver el estrés que le causa ver el jarrón. En cierto punto de la cita, después de que el chico se va de su casa, alguien rompe el jarrón y se vuelve un caos. O sea, al final la chica termina disociándose por completo y ya ni siquiera habla, solamente son sus diferentes personalidades rotándose, pero ya sin que ella participe. Entonces, después de eso, termina pues muy mal, termina muy triste, no sabe qué hacer con su vida. La personalidad que rompió el jarrón se quiere suicidar porque dice que no sirve para nada. Y es importante mencionar que la personalidad que rompe el jarrón tiene 11 años. O sea, tiene sus 5 personalidades, que es ella, Diana. Tiene la otra personalidad que es Olga, que es la que rompe el jarrón, que es una niña de 11 años. Está Sabueso, que más bien es un chico, que más bien su misión es proteger a Olga y a las demás de cualquier estrés. Petra, que podemos observar que es un personaje muy sensual o muy sexualizado. Y Julia, que es como una hermana súper positiva que todo lo mantiene bajo control y es la que siempre soluciona todo. La protagonista es Diana, porque a final de cuentas están en su cuerpo y son sus personalidades, pero ellas son quienes la componen. Entonces, cuando Olga rompe el jarrón, ya no quiere hacer nada, se súper deprime y hasta se quiere suicidar. Para buscar una solución a esto, van con el terapeuta y le preguntan pues qué pueden hacer, porque al final no quieren que les pase nada a ninguna. Pero pues es muy difícil de solucionar ya que ninguna quiere hablar con el terapeuta porque le echan la culpa. Termina siendo un caos porque las personalidades ya no quieren esperar a que Diana reaccione. 2 se terminan como escapando y yendo a hacer lo que quieren. Y pues cada quien está por su lado y peleadas. Entonces
Diana termina por explotar diciendo que ya nadie más puede tomar las decisiones de sus actos y procede a salirse de la casa y diciendo que la única decisión que quiere tomar es comprar un jarrón. Vuelve a ir a esta tienda donde compró el jarrón. Es un caos porque sus personalidades entran y salen. Sabueso, que es una persona muy destructiva, quiere golpear al vendedor del jarrón. Olga, que es la niña que está pues deprimida, sale y no sabe cómo reaccionar. Julia, que es como la que soluciona todo, sale y quiere dialogar con el vendedor, pero el vendedor pues ve tantas personalidades que piensa que está loca, obviamente. Y pues menos porque no quieren que se les rompa los jarrones, porque obviamente si es una tienda de vidrio, alrededor lo único que habían son cosas de vidrio. Y eso les causaba más miedo. Termina pasando lo que les da miedo, chocan con los vidrios, se cae todo, se rompe todo, le caen los vidrios a Diana y así es como reacciona y se da cuenta que todo el caos que pasó en la obra por el jarrón y por la persona que insistía mucho en insinuarse y todo, era porque estaba reprimiendo un trauma del cual ella no se acordaba. Y así es como recuerda y alcanza a ver la cara de la persona de sus pesadillas que tenía. Resulta que ella había visualizado, cuando tenía justo 11 años de niña, a su mamá y a su tío teniendo relaciones sexuales. Y cuando eso pasa, ellos la descubren, ella se queda en shock y ella intenta escapar, pero el tío la amenaza e incluso dice que es una ofrecida y que si tanto quería andar con él, ¿por qué no lo decía en vez de andar espiándolos a ella y a la mamá? Entonces termina siendo una situación muy conflictiva, obviamente. Después de que pasa eso con su tío, en la misma escena, o sea, cuando ella tenía 11 años, sale corriendo. Obviamente se estalla como contra una ventana y le caen todos los vidrios. Y el tío, o sea, esto no lo dicen explícitamente, pero te dan a entender, o al menos mi interpretación fue, que el tío también llegó a abusar de ella a los 11 años. Entonces de ahí quedó con el trauma de que todo era su culpa y que era mejor alejarse de los vidrios, porque si algo se rompía iba a ser por culpa de ella. Entonces después de esto va con el terapeuta, lo habla, ya se soluciona todo, sus personalidades desaparecen, porque obviamente al ella romper esta cadena de trauma y ya acordarse de lo que pasó, logra tener un día a día pues más normal, ya no le tiene miedo a nada, o sea, lleva el tratamiento adecuado y hasta puede tener una pareja amorosa. No era el que se le insinuaba, resultó saliendo con el vendedor de jarrones porque fue el que se preocupó por ella en su momento. Y pues todo bien. De hecho hasta le empieza a enseñar el arte de construir jarrones y cosas de vidrio. Lo que obviamente eso significa mucho porque ella antes tenía el miedo al vidrio por el trauma reprimido, pues ahora hasta poder crear las cosas. Al final del teatro, de la obra, se nos muestra que ella ya no tiene las personalidades múltiples en su cabeza. O sea, si bien ella misma dice que ella puede notar en ella misma la personalidad de cada una, pero ya no las ve, ya no siente que toman el poder de ella, sino que forman una parte de ella. Entonces, mencionado esto, que es como el resumen de la obra, me gustaría ahora sí hablar sobre pues como sus características, ¿no? Pues para empezar, el tema de la obra es que Diana debe aprender a tomar sus decisiones, porque así empieza, o sea, no te dicen todo explícitamente. Entonces el tema principal es que Diana tiene que aprender a tomar decisiones propias. El conflicto interno es que Diana tiene miedo de decidir por su cuenta y le preocupa que sus otras personalidades tomen el control. El conflicto externo es que la cita la pone muy nerviosa, por lo que causa problema entre sus personalidades. Y tenemos el otro conflicto externo, que es el trauma que vivió de niña, ya que esto la hace no poder tomar decisiones, aparte que vive con un constante estrés, lo que la hace volver a repetir esto una y otra vez. El mensaje de la obra es la importancia de la salud mental y obviamente se nos revela esto hasta el final. Pero pues al final de esto cuenta la importancia de la salud mental, lo importante que es pues acordarse y cómo puede impactar un trauma en nuestro día a día. Yo pienso que las escenas claves son pues la terapia inicial, donde le piden a la protagonista hacer cambios para tomar decisiones, que es ir a comprar un jarrón. La segunda pues es la comida, que es la cita que tienen, porque desemboca el conflicto de personalidades al estar tan nerviosa y es donde ahí hay el quiebre entre todas. Y casi el final, donde recuerda el trauma que vivió de niña
y que eso la lleva a retomar el control de su vida. Los personajes, pues hay varios. Está Olga, que es una personalidad, que es la niña de 11 años. Sabueso, que es otra de las personalidades, que era la protectora de las demás. Petra, que es la personalidad sensual, que usualmente en psicología, cuando una persona es abusada, pasan dos cosas. O esta persona se supersexualiza y tiene una vida sexual muy activa, pero que hasta la pone en riesgo, que es lo que se podría ver de Petra. O sea, incluso no se cuida y puede estar, pues sí, a muchos riesgos, tanto de salud como en su persona normal, porque es para compensar el trauma, o se reprime tanto que ni siquiera tiene una vida sexual saludable y no pasa absolutamente nada en su vida. En esta situación podríamos decir que Petra es la primera opción. Y está Diana, que es la protagonista, pues la mujer adulta principal. Julia, que es la hermana positiva que siempre tiene todo bajo control. Ricardo, que es el terapeuta. No se nos dice, o la verdad no me acuerdo de cómo se llamaba el vendedor de la tienda de jarrones que termina siendo su novio. Medardo, que es el que fue a la cita con ella, que se supone que es floricultor, pero al final no. Marta, que es la compañera de trabajo que presenta a Diana y a Medardo. La mamá y el tío. La protagonista, pues como ya lo mencioné, es Diana. Y el antagonista no podríamos decir que es una persona pues específica, pero podríamos decir que es el miedo y el trauma que sufrió de niña. El diálogo que hay en este teatro es un polílogo, ya que son varias personalidades hablando, aunque realmente sea de una sola persona, pues porque pues es Diana hablando con ella misma y sus personalidades. A vistas de nosotros son varias personas, entonces se podría considerar un polílogo. El ritmo de la obra es rápido, ya que está en un constante cambio de escenas y no demoran mucho en cada escenario. El tono de la obra realmente es humorístico y la mayoría de los diálogos eran agudos y altos, ya que mostraban el nerviosismo de Diana en todas las escenas. El uso de las metáforas en esta obra podemos ver dos tipos. Tal cual hay una escena en la que Medardo, que es el floricultor, dice que utilizó la metáfora de ser floricultor para expresar que le gusta tener relaciones con otras chicas, pero en realidad no es floricultor. Esa sería como una metáfora muy leve, porque si bien una metáfora no deberían decirla o no suelen decirla, pues esta tal cual dice que es una metáfora. Y pues la metáfora más significativa en la obra es así que pues no nos la dicen como tal, pero pues es la metáfora que se ve, que son lo de los vidrios rotos. Esto pues representa el quiebre, el trauma que tuvo la protagonista, el quiebre de su, pues sí, de la inocencia de la niña de 11 años, el trauma que vivió y todo lo que sintió, y que por eso le tiene tanto miedo a los vidrios y a todo lo que se pueda romper. La interpretación actoral, yo diría que pues la verdad es que fue muy buena, porque cada actor te transmitía lo que sentía y lo que era. Los actores muestran sus emociones por medio de la voz y su cuerpo, ya que en esta obra se mostraban diálogos en los que solo se escuchaba la voz y no se veían realmente en dónde estaban, por lo que todo lo tenían que transmitir por la entonación en sus palabras. El tiempo que se les veía en pantalla, la mayoría de veces estaban moviéndose alrededor del escenario, por lo que eran personas muy expresivas y pues se les notaba pues sí justo en sus acciones. Los movimientos en escenas, yo diría que tienen mucho movimiento, ya que los personajes estaban constantemente moviéndose alrededor del cuadro caminando. Como esta escena, o sea, esta obra genuinamente representa mucha ansiedad, solían estar caminando de lado a lado, sentándose, parándose, rodando en los muebles y todo eso, peleando. La ubicación de la obra se sitúa en la sala de la cocina, es donde pasan la mayoría de cosas. También podemos ver una parte en la cocina donde se pelean las personalidades, el consultorio del terapeuta donde pues hablan con él y todo eso, y la tienda de vidrios. La ambientación era tenue, pero era clara. La mayoría de la casa tenía colores cálidos y era un entorno tranquilo y cómodo. El otro ambiente en el que se desarrollan las cosas, en la tienda de vidrio, hay un carrito con jarrones y en todo el piso habían diferentes botes simulando ser vasos de cristal. Aparte la luz, esa sí era muy tenue y casi no se apreciaba bien porque simulaba ser pues un lugar como sombrío. Aparte estaba proyectado como la imagen de como un vitral, pero de colores azules, lo que lo hacía ver un poco pues sí más sombrío. El uso del espacio era bastante bueno, ya que al ser 5 o 6 personajes se distribuían en toda la habitación.
Rara vez se amontonaban como pues porque estaban peleando, pero otra vez cada persona tenía como su sala segura. Una estaba de que en el baño, otra en la sala, otra en el cuarto y en la cocina. Entonces estaban distribuidos por todos lados. La iluminación de esta obra en general pues estaba enfocada en toda la casa, no estaba enfocada en un solo personaje. Entonces se puede decir que la iluminación pues era a toda la escena. Solamente cuando la protagonista hablaba con el terapeuta es que la iluminación se enfocaba solo en ellos y dejaba todo lo demás a oscuras. De música y efectos sonoros casi no había música que acompañara la situación ni nada. Solamente cuando eran momentos de absoluto silencio, que no había nada de por medio, como al final de la obra ponen una canción como de empoderamiento femenino y de libertad, en donde sale solo las personalidades de Diana y ella cantando. Pero fuera de ahí no había mucha música. El maquillaje no estaba tan marcado, no había un maquillaje que se distinguiera. La mayoría de personalidades no estaban maquilladas o era un maquillaje muy sutil. Y lo que resaltaba era el diseño de vestuario. Este era lo que le daba el toque a cada personaje, ya que si bien pues Diana y sus personalidades todas vestían igual, pues para representar que eran la misma persona, pero modificaban accesorios. O sea, por ejemplo, la niña Olga, que es la niña de 11 años, sostenía siempre un osito. El sabueso siempre tenía unas trenzas largas y una gorra hacia atrás, para representar como este lado más masculino. La que era muy atrevida siempre solía llevar peinados muy exóticos, y Diana pues se veía muy neutra. Entonces lo que más los resaltaba como protagonistas o como la personalidad que eran, era su forma de vestir. A pesar de que usaban lo mismo, cada uno llevaba zapatos diferentes que remarcaba su personalidad. La conexión y participación del público considero que es baja, porque en realidad no hay ninguna parte en la que el público interactúe con ellos, pero sí pues el público se reía y era lo que más resaltaba durante escenas, y eso ayudaba a las escenas donde había pues mucho silencio, pero pues hasta ahí. Las reacciones observadas en el público pues justo son pues risas. Como era una obra de comedia y hacían chistes muy seguidos, pues la gente se reía. La única otra reacción que se observó fue la seriedad que dio al contar el trauma de la chica, porque pues nadie se esperaba que lo dijeran. Entonces como que todos sí se pusieron demasiado serios. En un nivel de inmersión del 1 al 10, yo diría que es un 7 o un 8. Ya que, o sea, la historia sí te absorbe, pero cuando empieza todo el conflicto, porque al inicio o al final está un poco aburrida, o sea, está un poco muy lenta. Entonces, pues sí diría que no es un 10, o sea, no es una obra que sí te tiene así como que hoy a verla todo el tiempo sin parpadear, pero sí te atrapa un poco. Yo lo que sentí al ver la función es que me divertí mucho porque justo era de comedia, y sí me emocioné al ver que trataba sobre algún problema de psicología, pues porque yo soy estudiante de psicología. La verdad yo iba con esta idea de, ay, me voy a relajar, me voy a relajar de mi carrera, y resultó siendo un trastorno. Entonces pues sí me divirtió mucho la situación, pero pues estuvo bien. Ir a esta obra de teatro cambió mi percepción de pues ir a ver a una obra, porque yo pensaba que al menos aquí en donde yo vivo no hay lugares donde presentaran obras, y resulta que hay un montón de lugares, e iba con la idea de que me iba a aburrir bastante, y no fue así. Me divertí bastante. Yo noté la diferencia entre el teatro y el cine. No sentí muchas diferencias, la verdad. O sea, creo que fue más que todo porque no era muy interactiva. Seguramente hay obras que involucran al público y eso es lo que hará más la diferencia. Lo único que sí puedo notar, o sea, o pues en que pienso que podría marcar una diferencia, es que como lo estás viendo en vivo, se presta a que puede pasar cualquier error. Mientras que en el cine pues no, todos los ángulos están bien medidos y pensados para que sean perfectos. Pero fuera de ahí considero que fue bastante parecido. Personalmente sí volvería a asistir al teatro, pero sería un poquito más selectiva con la obra. No diría que esta obra no me gustó, o sea, realmente fue buena, entretiene bastante, pero no sería de mis favoritas. Espero que les haya gustado como esta observación o esta crítica a la obra, y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.